Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. La forma en la que una persona hace las cosas es el resultado directo de la forma en la que piensa. Hoy voy a estar hablando sobre la conciencia de la prosperidad y voy a estar explicando en qué consiste esto de la conciencia de la prosperidad y entonces cómo nosotros podemos desarrollar una conciencia de la prosperidad para poder atraer bienestar y abundancia a nuestra vida. Por otra parte, voy a estar hablando sobre las representaciones internas, qué son las representaciones internas y cómo éstas influyen en el desempeño de nuestra vida. Así que quiero saludar a todas las personas que están conectadas. Bienvenidas una vez más a Entrena tu Mente con Alexis Castro. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un excelente día. Ya veo por ahí varias personas conectadas. Saludos por ahí a mi cuñada Angélica. Saludos Angélica, espero que estés bien. Saludos a Pablo Caraballo que dice saludos. Veo por ahí a la Diva Mayor que dice saludos, compartido. Gracias Itma. Vemos por aquí a Erika que también está aquí junto con nosotros en la noche de hoy. Así que nada, comparte este contenido, ¿verdad? Para que otras personas también se puedan beneficiar de lo que voy a estar compartiendo en este programa. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero recordarle el taller de yoga que se va a estar llevando a cabo en octubre, el 24 de octubre. Es un taller de yoga, reflexología y mandala. Este taller tiene un costo de $45 por persona. Es requerido, ¿verdad?, que lleven su mat, una botella de agua y mascarilla. El taller, ¿verdad?, son 2 talleres. Uno va a ser en la mañana de 9 a 11 y el segundo va a ser de 2 a 4 de la tarde. La diferencia de un taller y otro es que en el de por la mañana se va a estar llevando a cabo lo que es la reflexología y en la tarde se va a estar llevando a cabo unas dinámicas, ¿verdad?, con las mandalas. Así que si tú estás interesado o interesada en alguno de estos temas, te invito a que te comuniques al 787-953-1202 o al 939-416-7323. Así que, ¿verdad?, comunícate a esos 2 números para que entonces puedas separar tu espacio con tiempo. Se separa con el 50% de descuento, con el 50% de la totalidad. Y la última semana se paga el resto. Así que compártelo, ¿verdad? Y si estás interesado o interesada, también me puedes escribir a mí para entonces comunicarme directamente con las personas que están encargadas de este taller. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el tema de la conciencia de prosperidad. Y quiero compartir una frase que me parece poderosa, que dice que el pensamiento es lo único que puede producir riquezas tangibles a partir de la sustancia intangible. Repito, el pensamiento es lo único que puede producir riquezas tangibles a partir de una sustancia intangible. También hay una frase de Ralph Waldo Emerson que dice que el antepasado de todo acto es un pensamiento. Cuando uno tiene la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar diferentes corrientes filosóficas y científicas, hay una de ellas que se conoce como el empirismo. El empirismo, ¿verdad?, sostiene que nosotros tenemos acceso o el conocimiento se origina en la experiencia o en los sentidos.
Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De que cuando nosotros accedemos a las cosas a través de nuestros sentidos, nosotros, esa información que recibimos a través de los sentidos, nosotros nos formamos unas representaciones internas, y estas representaciones internas, ¿verdad? Que son las que nosotros utilizamos como mapas para poder orientarnos en la vida. Estas representaciones pueden ser de 3 tipos en términos generales. ¿Verdad? Nos podemos representar las cosas a través de imágenes, a través de sonidos o a través de sensaciones. Y estas representaciones pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras. De hecho, las representaciones internas junto con la fisiología influyen en nuestro estado de ánimo o en nuestro estado emocional. Por eso es bien importante nosotros saber cuáles son las representaciones internas que estamos teniendo de las cosas que nos ocurren en nuestra vida, las representaciones internas que estamos teniendo acerca de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿verdad? En el caso de las chicas, ¿verdad? Las representaciones internas que podamos tener acerca de la vida o de las cosas, ¿verdad? Nuestras circunstancias. Y acompañado eso de la fisiología, que tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra respiración, nuestra bioquímica, incluso la sinapsis neurológica. Todo esto, ¿verdad? Va a influir en nuestro estado de ánimo. Por otra parte, las representaciones internas, cuando tú las analizas, también puedes verificar que estas están influenciadas por nuestro entorno, también están influenciadas por experiencias pasadas que hayamos tenido, ya sean experiencias positivas o negativas. También las representaciones internas se ven influenciadas por los resultados que hayamos tenido en algún emprendimiento, ya sea laboral, ya sea deportivo, ya sea académico. Si nosotros hemos tenido algún resultado insatisfactorio, eso va a generar en nosotros un estado de ánimo que va a influir luego en nuestro desempeño. También las representaciones internas se ven influenciadas por nuestros valores y por nuestros sistemas de creencias. De hecho, hemos dicho ya en programas pasados que las creencias, cuando se analiza el concepto etimológicamente, las creencias están asociadas a las percepciones, que dependiendo de las creencias que uno tenga, son las percepciones que uno va a tener de la realidad. Y las percepciones pues están basadas en estas representaciones internas. Así que esto, ¿verdad? Ocurre tanto las representaciones internas, la fisiología, también por otra parte lo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo y nuestra conducta. Cada uno de estos elementos se ven influenciados mutuamente y simultáneamente. Pero si nosotros lo fuésemos a poner en un orden lógico y secuencial, podríamos comenzar con las representaciones internas, que podríamos decir que son los pensamientos que tenemos acerca de las cosas. Por otra parte tenemos la fisiología, ¿verdad? Que está relacionada con nuestro cuerpo. Lo tercero, podríamos añadir nuestro estado de ánimo o nuestro estado emocional. Y por último, nuestro comportamiento o nuestras acciones o los resultados que obtenemos en nuestro emprendimiento, ¿verdad? O nuestras acciones que realizamos para realizar, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros queramos lograr. Así que de allí la importancia, ¿verdad? De priorizar lo que son las representaciones internas, porque dependiendo cuáles sean esas representaciones internas, eso va a influir en lo que nosotros vamos a obtener como resultado. También podríamos hablar de que hay 3 formas en las que nosotros nos representamos las cosas. Como bien ya dijimos, pueden ser de forma visual, de forma auditiva o también de forma sinestésica, ¿verdad? Que también está relacionada con el cuerpo, las sensaciones o el movimiento. Cada uno de nosotros tiene una representación, ¿verdad? Que sería como la dominante. Hay unas personas que son más auditivas, hay otras personas que son más visuales y hay otras personas que son más sinestésicas. La importancia es que nosotros podamos identificar cuál es la forma
predominante en la cual nosotros nos representamos las cosas. ¿Para qué? Para poder ser más efectivos en nuestro desempeño, ¿verdad? En nuestro desarrollo. Y no tan solamente para ser más efectivos, sino también para que nosotros, cuando identifiquemos, ok, esta es la forma dominante en la que yo me represento las cosas y estas dos son las más débiles, pues cómo yo puedo entonces también fortalecer esas otras formas de representarme las cosas para poder tener una experiencia más completa y más enriquecedora. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos para que entonces lo puedan ver. La pregunta que podría surgir a algunas personas es ¿cómo entonces yo descubro la forma, ¿verdad?, dominante en la que yo me represento a las cosas? Pues pueden ser varias. Puede ser a través de internet, pueden conseguir test, ¿verdad?, donde pueden responder a unas preguntas y basado en las respuestas que uno brinde a esas preguntas, pues te dan un resultado y uno puede saber si uno prioriza más lo visual, lo auditivo o lo sinestésico. También puede ser a través de la experiencia, uno poder observarse la manera en la que uno habla, ¿verdad? El lenguaje también comunica cuál es nuestro sistema de representación dominante. Pueden ser las metáforas que uno utiliza a la hora de hablar. Y algunos ejemplos que podríamos dar, tanto del visual, del auditivo o del kinestésico, sería como por ejemplo, supongamos que una persona visual, en vez de decir te comprendo, la persona dice ya veo lo que quieres decir. ¿Ves? Ya ahí uno puede identificar el ya veo, que está asociada con la visión. Esa persona, ¿verdad? Si tiende a utilizar ese tipo de lenguaje, uno puede tener ya una pista, o en el caso de nosotros, tener una pista de saber que ese es el sistema de representación que está dominando en nuestra vida. Por otra parte, otro ejemplo podría ser quiero que revise esto. En vez de decir quiero que revise esto, una persona visual diría quiero que le eches un vistazo o quiero que le eches una ojeada a esto. Tipo de lenguaje que podrían utilizar este tipo de personas sería tengo una imagen clara del trabajo o no lo veo claro lo que me estás comunicando. Pues todas esas cosas, ¿verdad? Uno puede identificarlas para tener una idea de qué sistema de representación estamos utilizando. En el caso de las personas auditivas, en vez de la persona decir reconoces a esta persona, una persona auditiva podría decir ¿te suena a esta persona? La conoces, ¿verdad? Pero el te suena, ¿verdad? Y uno puede identificar que su sistema de representación, si lo utiliza de forma frecuente, ¿verdad? Es auditivo. Otro tipo de ejemplo sería, en vez de decir me alegro mucho con esta noticia, podría la persona decir eso es música para mis oídos. También por otra parte, podría estas personas decir tu propuesta me suena bien. ¿Ves? Que está utilizando palabras o metáforas que están relacionadas con el sistema representativo auditivo. Y en el caso de los sinestésicos, ¿verdad? Una persona, en vez de decir entiendo lo que quieres decir, podría decir me parece que no te sigo, ¿verdad? El te sigo, que tiene que ver con el movimiento, está relacionado a este tipo de personas. O también podría decir esta información me es fiable. En vez de decir esta información es fiable, podría decir esta información es sólida. Por otra parte, también este tipo de personas podrían decir este relato me tocó el corazón, ¿verdad? Y la palabra o el verbo me tocó, pues está también asociado con lo kinestésico, que tiene que ver con las sensaciones, con el tacto. Y por otra parte, este tipo de personas podrían utilizar palabras, frases u oraciones como estoy cansado, estoy cargado de mucha responsabilidad, ¿verdad? Y ahí el cargado hace referencia a este sistema de representación. Oh, esto me choca, ¿verdad? Esto que me estás diciendo me choca. ¿Verdad? El chocar también está asociado a este sistema de representación, ¿verdad? Que está basado en las sensaciones. Así que la importancia de uno poder identificar en primera instancia cuál es nuestro sistema de representación dominante nos va a ayudar en primera instancia a poder utilizar ese sistema de representación a nuestro favor y ver cuáles otros sistemas de representación tenemos que fortalecerlo
para que nuestra experiencia sea más completa y más enriquecedora. Por otra parte, en programación neurolingüística se tiende a decir que el mapa no es el territorio. Entonces, cuando uno comprende de que el mapa no es el territorio, ¿verdad? Que el mapa implica la representación que nosotros nos hacemos de las cosas, no son las cosas mismas. Y cuando uno estudia, ¿verdad? También filosofía, uno puede entender de que nosotros no sabemos cómo son las cosas en realidad, sino que solo sabemos lo que nos representamos acerca de las cosas. Y quizás desde una perspectiva nihilista, desde, ¿verdad? De una perspectiva cognitiva, para algunas personas esto podría ser un poquito frustrante, ¿verdad? No poder tener acceso a la realidad. Pero lo interesante de esto es que cuando uno lo comprende de esta manera, uno puede no apegarse a ciertos mapas o a ciertas representaciones que uno tiene de la realidad. Porque muchas veces nosotros, ya sea por la cultura, por el condicionamiento, hemos adoptado unos dogmas, unas creencias, y pensamos que esos dogmas y esas creencias son inamovibles, ¿verdad? Son infalibles. Y muchas veces quizás no nos están dando el resultado que queremos, pero como estamos apegados a esa representación de la realidad, ¿verdad? O a ese filtro, como estamos nosotros filtrando la información, muchas veces no tenemos la flexibilidad para poder entonces cambiar esos sistemas de representación por otros que sean más efectivos. Así que si partimos de la premisa de que no podemos conocer las cosas de manera directa, ¿verdad? No podemos conocer la realidad tal como es, sino a través de las representaciones, ¿por qué entonces, ¿verdad? Esta sería la pregunta que podría surgir. ¿Por qué entonces no buscamos maneras de representarnos las cosas que aumenten nuestras posibilidades? Ya sea, ¿verdad? Nuestras posibilidades de vida, de salud, ya sea de riqueza, ya sea de bienestar emocional. En vez de crear representaciones que nos limiten. Así que, ¿verdad? Quiero compartirles 3 recomendaciones para que nosotros podamos entonces trabajar el tema de las representaciones internas y por consiguiente podamos crear una conciencia de prosperidad, ¿verdad? Y cuando digo prosperidad lo digo en su sentido amplio, tanto a nivel físico, a nivel material, como a nivel también emocional, ¿verdad? Porque hay personas que quizás puede que tengan prosperidad económica, pero se sienten vacías, se sienten vacíos a nivel físico, o personas que quizás estén bien a nivel de riqueza, pero a nivel de salud pues no se encuentran muy bien. Y la idea es que nosotros podamos generar ese tipo de conciencia para poder trabajar todos estos ámbitos de nuestra vida. Así que la primera recomendación que quiero brindarle en la noche de hoy sería identificar la representación interna que deseas cambiar. Ese sería el primer punto, identificar la representación interna que deseas cambiar. Muchas veces, ¿verdad? Si queremos cambiar una representación es porque esa representación o nos está limitando o esa representación no es efectiva, quizás ya cumplió su función en algún momento dado, ¿verdad? En algún contexto y en alguna temporalidad, ¿verdad? Pero en este momento pues quizás no nos está dando los resultados que queremos. Así que es importante que podamos identificar cuál es esa representación que nos está limitando, ya sea representaciones de miedo, ya sea representaciones de preocupación, de tristeza, ¿verdad? Como bien hemos dicho en programas anteriores, estas representaciones de miedo nos paralizan, generan ansiedad, generan preocupación y no nos permiten lograr lo que queremos en nuestra vida. Así que es importante que puedas identificar si tiene algún tipo de representación que te esté limitando para que entonces lo puedas sustituir por un tipo de representación que sea más potenciador. Por otra parte, también a veces tenemos representaciones de pobreza o de escasez y no nos vemos a nosotros como una persona próspera, incluso como que lo he citado en otras ocasiones, como mismo decía el Facundo Cabral. Facundo Cabral decía que somos ricos por naturaleza, porque nada más hay que echar un vistazo a la naturaleza, a las cosas, al sol, a las plantas, a los árboles, ¿sabes? Hay tanta riqueza en el mundo que solamente hay que mirar
y conectar con esa fuente de riqueza, esa fuente de energía para que nosotros podamos ser un canal. Así que ese sería el primer punto que quiero compartir, identificar la representación interna que deseas cambiar. El segundo punto sería usar tu modo de representación dominante para visualizar y describir el estado en el que deseas estar. Repito, usar tu modo de representación dominante para visualizar y describir el estado en el que deseas estar. Y sería con el fin de, como mencioné ahorita, ser más efectivo, porque si este es mi sistema dominante de representarme las cosas, que esto suele pasar, diría yo, que es un asunto o a veces un problema con el que se ha enfrentado el sistema educativo, ¿verdad? Y comprendo la complejidad del asunto. Pero supongamos un maestro que está con 20, 30 estudiantes, jóvenes, niños, con diferentes tipos de personalidad, y cada uno pues tiene un sistema de representación. Entonces muchas veces en vez de el maestro adaptarse al sistema de representación del niño, se ofrece, ¿verdad?, una clase basada en un sistema de representación dominante general. Y por lo menos en Occidente el sistema que ha predominado ha sido el visual, ¿verdad? Nosotros somos bien visuales, a diferencia de otras culturas que podrían ser más auditivas o más kinestésicas, más conectadas con su cuerpo. Pero en Occidente, ¿verdad?, ese fue el modelo que predominó y el que se ha utilizado también en el sistema industrial y en el sistema académico, que estaba basado en el sistema industrial y militar. Ya eso, ¿verdad?, poco a poco ha ido cambiando. Y la idea es que nosotros podamos utilizar estas herramientas de forma efectiva, tanto con las personas con las que estamos trabajando o con nosotros mismos. Así que usa tu sistema dominante de representación, ¿verdad?, para lograr primero visualizar el estado en el que quieres estar y describir, que también lo puedas describir, ¿verdad?, para poder ser específico en lo que queremos atraer para nuestra vida. Cuando nosotros tenemos, supongamos que nuestro sistema de representación es el visual, pues las cosas que nosotros vamos a tratar de buscar en esta visualización es la forma de lo que queremos, el color de lo que queremos. Supongamos que quieres un carro en específico o una casa, ¿verdad? Que a veces las personas pueden ver estos ejemplos como ejemplos materiales, ¿verdad? Y no les todo, pero también son parte imprescindible de nuestro crecimiento y no hay que olvidar que lo material, ¿verdad? Si utilizamos la ecuación de Einstein de E es igual a mc al cuadrado, pues la materia también es energía y la energía también es materia, o sea, que están conectadas y no se pueden separar. No hay que demonizar o moralizar lo material, ¿verdad? Porque lo material es un canal para que la energía se manifieste. Así que es importante que nosotros también podamos valorizar eso. Por otra parte, también saber cuál es el tamaño, el brillo de lo que queremos, y mientras más específico podamos ser en esa visualización basado en nuestro sistema de representación dominante, más efectivo será para atraer eso que queremos en nuestra vida. Así que utiliza, ¿verdad?, este sistema dominante para las cosas que quieres, para traer bienestar, para traer prosperidad y para traer salud a nuestra vida. Y por último, la tercera recomendación sería integrar, que ya lo mencionamos ahorita, integrar otros modos de representación para tener una imagen más completa y enriquecedora. Integrar otros modos de representación para tener una imagen más completa y enriquecedora. Si seguimos con el mismo ejemplo de la educación, supongamos que una maestra, su sistema dominante sería el visual, y si ella quiere ser más efectiva con sus estudiantes, pues ella debe integrar también el sistema de representación auditivo y kinestésico o sinestésico, para que entonces ya pueda llegar a todos, ¿verdad?, en términos generales, y así poder ser más efectiva a la hora de impartir sus clases. Otro ejemplo que yo utilizo es el ejemplo en el tema del autoconocimiento con el eneagrama, ¿verdad?, que es una herramienta de autoconocimiento, o el tema de la personalidad. Si me escojo a mí de ejemplo,
¿verdad? Basado en esta herramienta, mi tipo de personalidad son personas que les cuesta expresar sus sentimientos. Pues, ¿cuál es la recomendación que te brinda esta herramienta? Pues, tratar de decirle a las personas que amas, te amo, ¿verdad? Expresarles lo que sientes por ellos. Conectar más con tu cuerpo, ya sea a través del ejercicio, ya sea a través de la alimentación, la meditación, ¿verdad? Porque llegó un momento en mi desarrollo, ¿verdad?, que fue formando ese tipo de personalidad donde yo me olvidé un poco de mi cuerpo, paradójicamente, ¿verdad?, porque yo venía del ámbito deportivo, pero me empecé a interesar por temas teóricos, la investigación. Entonces, poco a poco me fui conectando más con la cabeza y fui perdiendo un poco la conexión con mi cuerpo y mi corazón. Entonces, pues esa herramienta me invitaba, ¿verdad? Uno de los beneficios era pues poder conectar con mis emociones, poder conectar con mi cuerpo para entonces poder tener un desempeño más completo en mi desarrollo personal. Así que esa es la idea, ¿verdad? De poder integrar otros modos de representación para que entonces nuestra experiencia pueda ser más completa. Así que, a modo de repaso, ¿verdad?, estas serían las 3 recomendaciones que quiero brindarle en el programa de hoy. Sería identificar la representación interna que deseas cambiar, usar tu modo de representación dominante para visualizar y describir el estado en el que deseas estar. Y tercero, integrar otros modos de representación para tener una imagen más completa y enriquecedora. Y si nos fuésemos a quedar con un aprendizaje, ¿verdad?, de lo que hemos hablado en el programa de hoy, o una síntesis de esto que les he compartido, podríamos decir que el tipo de comportamiento, ¿verdad?, que una persona produce es consecuencia de su estado de ánimo o su estado emocional, y dependiendo en cómo uno se encuentre, va a ser la manera en la que uno se va a representar las cosas, y como uno también se va a reflejar eso en nuestro cuerpo. Así que le agradezco a todas las personas, ¿verdad?, que se pudieron conectar. Invito a que compartan este contenido con otras personas. Recuerden el programa de entrenamiento mental individualizado. Si están interesados, me pueden buscar a través de Alexis Castro PR. Y nada, esto fue otro episodio más de Entrena tu Mente con Alexis Castro. Y recuerda, crea tus posibilidades, transforma tu vida. Hasta la próxima semana. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.